Sobre este tema, Rusia ha anunciado que su vacuna, la Sputnik V, tuvo un 92% de eficacia y seguridad en sus primeras pruebas. Pero, ¿qué tan seguro es esto? Le preguntamos a nuestro colega de, de la agencia de noticias Radio Sputnik allá en Moscú, a las 14 horas con 47 horas de la tarde en Moscú. Víctor, gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buenas tardes en Moscú. Buenas tardes para nosotros en Moscú y buenos días para ustedes en Ecuador. Mucho gusto. Bueno, ¿qué tan segura es la vacuna? ¿Qué dicen allá las autoridades sanitarias y del Ministerio de Salud ruso? Como usted bien ha constatado, que esta vacuna ha demostrado una eficacia del 92%, ¿no? Y entonces, ¿cómo se obtuvieron estos datos? Primero yo quiero recordar a la gente que sigue este programa que ya pasó la vacuna rusa, Sputnik V, Sputnik V, ya dos de las tres fases de ensayo. Estas dos primeras fases mostraron su gran eficacia y seguridad. Y no es un hecho que, por supuesto, que defiende Rusia. Rusia, por supuesto, que es interesada en que su vacuna no solamente esté en nuestro mercado, sino que llegue también a otros mercados. Pero también es un hecho confirmado internacionalmente en ese sentido, y creo que se puede mencionar la publicación de la revista científica más prestigiosa del mundo, de Lancet. Si ustedes quieren, más tarde vamos a volver a su publicación, pero en esta revista defienden y realmente muestran con datos que realmente los datos que aporta Rusia sobre la seguridad y eficacia de la vacuna tienen todo el fundamento, que la vacuna es buena. Entre otras cosas, bien, se puede mencionar que no se registraron ningunos efectos colaterales más o menos serios de esta vacuna. Bien, hablando ahora sobre esta última tercera fase de ensayos, en las cuales participan, en esta última fase, en la cual participan 40.000 personas. De estas personas, 16.000 personas recibieron dos inyecciones de esta vacuna, porque cómo se crea inmunidad en las personas, cómo funciona esta vacuna. Se necesitan dos inyecciones. Primero se hace una inyección, luego pasan 21 días, se hace otra inyección y pasan 3 semanas y luego ya tenemos pleno efecto, ¿no?, de esta vacuna. Y según los desarrolladores de esta vacuna, en esta fase 3, estas 16.000 personas que recibieron la vacuna, 92% de ellos, ¿cómo decirlo?, generaron anticuerpos y mostraron que la vacuna sí funciona. Entonces, los datos que nos aportan de los desarrolladores de esta vacuna son muy prometedores, son muy buenas, y por lo que yo veo, no hay demasiados fundamentos para dudar de los datos que ofrecen. Es interesante también que el nivel de anticuerpos también queda demostrado que desarrollaron los voluntarios vacunados es 1,4, 1,5 veces más alto que el nivel de anticuerpos que tienen las personas que tuvieron ya esa enfermedad, superaron la enfermedad del coronavirus. Y además podemos recordar esta tristemente, por desgracia, conocido vacuna británica AstraZeneca, porque sabemos, tristemente conocida, porque sabemos que por desgracia sus ensayos incluso tuvieron que terminarlos debido a efectos nefastos, ¿no?, sobre la gente que participó en los ensayos. Y si hablar sobre esa vacuna, el nivel de anticuerpos que generaba también era más o menos comparable al que generaban las personas que superaron la enfermedad. Entonces, muchos datos prometedores con respecto a la vacuna rusa. Pero ¿en cuántos moscovitas o ciudadanos rusos se ha hecho la prueba para saber si efectivamente hay un número que podría ser un indicador de cuántos de estos ciudadanos han sentido o han, mejor dicho, tenido una buena respuesta inmunológica de la vacuna luego de algunas semanas? Entiendo que ya hay un primer grupo. ¿Qué se conoce al respecto? Sí, ya le dije que sobre este grupo de voluntarios de 16.000 personas, 16.000 personas, en realidad en total participan en los ensayos, y no solamente en Rusia, porque otros países donde se realizan ensayos de esta vacuna es Bielorrusia, es un país vecino de Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Venezuela y la India. En total, los datos que tengo, 50.000 personas fueron vacunados por esta vacuna rusa. Y entonces yo hablé ahora mismo sobre
cuando hablaron los desarrolladores sobre la eficacia de la vacuna del 92%, lo dijeron en base a la respuesta que generaron, sí, en base a la respuesta que generaron los 16.000 voluntarios. Otra cosa que no... se me oye, ¿sí? Espero que se me oye. Todo bien, muy bien, Víctor, siga. Disculpas, porque me parece que cayó un poco la llamada. Otra cosa es que una cifra es la cantidad de voluntarios, pero resulta que también esta vacuna es recibida fuera, digamos, de esos ensayos, también de forma voluntaria. Lo reciben también médicos que trabajan en la llamada zona roja. Y según los datos que se difunden en ese sentido, que estos médicos entre estos médicos no se registran casos de enfermedad del coronavirus. Es interesante en ese sentido que hubo publicaciones en prensa rusa, al menos, yo no sé si salió en medios internacionales hablando sobre la vacuna rusa UE, que se registraron casos de que fueron infectados por el coronavirus personas que recibieron la vacuna, pero a ese respecto, la vacuna Sputnik V, ¿no? Pero al respecto ya explicaron muy detalladamente los desarrolladores de esa vacuna que hay que mirar muy detalladamente de qué casos se trata. Se trata de los casos cuando las personas, de algunas, pues hay que decir que pocas personas, muy pocos casos, quizás 2 o 3 casos se registraron de este índole. ¿Qué es lo que pasó? Ya le dije que hay 2 inyecciones, ¿no?, de esta vacuna, y entre esas 2 inyecciones tienen que pasar 21 días. Y luego, después de la segunda y última inyección, tienen que pasar 3 semanas. Y es que hay que decir que todas las vacunas que se desarrollan ahora mismo que tienen que ver con el coronavirus requieren para su funcionamiento todo ese procedimiento, y luego generar respuesta inmune, necesitan 1 mes y medio, algo así. Bien, entonces, ¿cuáles fueron esas personas que no obstante fueron infectados por el coronavirus? Recibieron una inyección entre la primera y segunda inyección, por desgracia, fueron infectados por este coronavirus. Y al respecto, los desarrolladores señalaron que el que fueran inyectados por esta vacuna, que no obstante esto requiere de mantener y seguir todas las medidas necesarias, mascarillas, protegerse del coronavirus, porque tiene que pasar después de la segunda inyección 3 semanas para que ya funcione la vacuna y para que una persona ya no puede ya no estar preocupada. Es muy importante, me parece. Víctor, ¿para cuándo se podría tener ya un número de vacunas que podría lanzar al mercado Rusia para los demás países? Entiendo que para América Latina también tienen acuerdos con algunos países. ¿Cuántos millones de vacunas y para qué fecha podría tener esta producción? Sí, sabe, yo primero diría que en realidad nosotros aquí en Rusia también queremos mucho recibir la vacuna y quizás un poco adelantando nuestra agencia donde yo trabajo, es una agencia grande en Rusia, aquí hay miles de personas trabajando, es una agencia muy grande de información. Y ya nosotros ya recibimos la información y ya, por ejemplo, yo personalmente dije que sí quiero esta vacuna. Yo entiendo que dentro de unas semanas vamos aquí a recibir la vacuna. ¿Qué quiero decir? Que los rusos, los ciudadanos de a pie lo esperamos. Y de hecho lo están recibiendo ahora mismo. Lo están recibiendo ahora mismo las personas aquí en Rusia, pero ¿quiénes son las personas de mayor riesgo, expuestas al mayor riesgo? Personal médico, profesores, estas son las principales personas que lo reciben. Las autoridades rusas reconocen que ahora mismo el problema es la capacidad productiva, porque realmente se necesitan millones de dosis y esta capacidad no la hay suficientemente. Entonces, sí que... entonces, en eso se está trabajando y justamente Rusia busca suministrar su vacuna a otros países. América Latina es uno de los destinos prioritarios, tal como confirmó el Fondo Ruso de Inversiones Directas, que financió la creación de esta vacuna por el Centro con el Centro Gamaleya, ¿no? Entonces, América Latina está en el punto de mira y hay acuerdos, por ejemplo, ¿de qué tipo? No solamente de suministros y lo que es importante de producción conjunta en algunos países, por ejemplo, se trata del caso particular de producción conjunto con Brasil, con, con Argentina y Perú también hay conversaciones, como nos confirmaron a Sputnik, por ejemplo. Bien, nos dijeron que los primeros lotes de la vacuna empezarán, si hablar sobre el caso en particular de América Latina, empezarán a llegar ya el próximo mes de diciembre, cuando ahora mismo no precisan las fechas, pero lo dan como seguro. Y además, pues, tal como nos confirmaron los desarrolladores,
que América Latina podría recibir 200 millones de dosis de esta vacuna y hay mucho interés en la región, como confirman los desarrolladores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tanto quieren suministrar las vacunas a los países interesados, pero los países de la región que tienen capacidad para producirlo, también Rusia está interesada en montar negocios en ese sentido conjuntos. Además, es interesante que yo he visto, no puedo, para mí un poco sería difícil hablar sobre los precios en cifras, pero es interesante por lo que yo entiendo y por lo que yo puedo ver que la oferta rusa es interesante, es competitiva. Yo no sé si ustedes tienen tiempo, yo quisiera quizás muy rápido explicar una cosa, me parece importante, porque en muchos medios, hablando sobre las dudas que quizás genera la vacuna rusa, me parece importante que muchos medios pusieron en duda la eficacia de esta vacuna, argumentándolo con el hecho, entre otros, de que cómo se puede, cómo Rusia logró, digamos, hacer esta vacuna de la noche a la mañana prácticamente, porque Rusia fue la primera, así como sabemos, en anunciar esta vacuna, pero es interesante que resulta que un poco los medios hablan sobre que detrás de esta tecnología hay decenas de años. Esa tecnología, esta base tecnológica sobre la cual se basa esta vacuna, tiene ya decenas de años y bien, es decir, que todo estaba listo aquí en Rusia, porque Rusia justamente estaba trabajando en este tema, quizás una coincidencia, quizás Rusia se daba cuenta de que es importante, pero resulta que Rusia estaba muy preparada para hacer una solución para esto, no es un milagro, es una quizás incluso coincidencia, yo diría, es interesante, pero no es que de la noche a la mañana, detrás mucho trabajo, muchos años de investigaciones científicas que realmente resultaron muy necesarios en esas circunstancias. Víctor, con esto termino y gracias por el tiempo. ¿Cuántos millones de contagios tiene Rusia y cuántos muertos en base a la letalidad por el número de habitantes, para tener una idea clara? En realidad, para mí sería mejor precisar los datos ahora mismo. Yo lo que sí puedo decir con certeza es que ahora mismo Rusia atraviesa quizás los momentos más duros en ese sentido, porque los niveles ahora de contagios son los más altos. Otra cosa y eso también viene acompañado de que la cantidad de muertos también es bien, también, y no es que yo diría que es alto o baja, pero si comparar con otros países, aquí esa situación la tenemos controlada, por lo que yo entiendo. Por ejemplo, durante los últimos 24 horas se registraron 22.000 casos de infecciones de la vacuna, pero por lo que sí, y todavía por lo que yo entiendo estamos creciendo, pero nos afirman las autoridades de que estamos llegando ya a, ¿cómo decirlo? Se ve luz al final del túnel, en el sentido de que ya dentro de poco ya dejaremos de crecer. Yo disculpas quizás por no poder ahora mismo ofrecer datos concretos, yo no estaba un poco preparado por esto, yo sigo la situación, pero ahora mismo para mí un poco difícil decir cuál es hasta ahora la cantidad de infectados. Sí, yo lo que puedo constatar es que por supuesto que nuestro país también está afectado por este mal y de hecho ahora poco a poco se están implementando, volviendo a implementar las medidas de restricción otra vez. Colegios ahora otra vez a distancia, a pesar de que hace poco trabajaban, volvieron al trabajo presencial, ¿no? Entonces se tiende cerrándose, incluso hay un debate sobre el año nuevo, cómo lo vamos a celebrar, en qué medida se podrá ir a un restaurante y todo. Yo entiendo que eso todo va a estar prohibido. Es decir, que otra vez volvemos a restricciones. Aquí yo creo que se puede constatar en Rusia que, bien, volvemos a lo peor que tiene el coronavirus. Bueno, les deseamos la mejor de la suerte. Gracias, Víctor Ternovsky, desde Moscú. Buena tarde. Un saludo. Hasta luego. Buenas tardes.